Listo, Mauricio, si quieres, arranca. Pablo, buenas noches y buenas noches a todos. Qué bueno estar pues por acá con todos. Hoy queremos presentar a la doctora Catalina Gutiérrez Reyes. Ella es nuestra fellow de nuestro programa de cuidado crítico pediátrico acá en la Universidad CES, pediatra de la Universidad del Hospital Militar, no sé, en San Rafael. Y hoy pues va a hablar de un tema de toda actualidad, POCUS, del abordaje fisiopatológico del paciente con choque. Catalina, buenas noches y bienvenida, adelante. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor, por la presentación y muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Jaramillo, al doctor Arango y al doctor Minota por la asesoría para esta charla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de POCUS en el abordaje fisiopatológico del choque. Vamos a tener unos objetivos iniciales y es el por qué o cuál es la importancia de tener el POCUS en el choque, cómo lo vamos a hacer. ¿Hay evidencia o no evidencia para usar el POCUS en un paciente con choque? Y vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Entonces, el por qué, recordemos que el choque sigue siendo la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo y en este momento todavía tenemos una etiología que es por categorías, teniendo el hipovolémico como el más frecuente, seguido del séptico. Pero en este momento tenemos algunas limitaciones y es obtener una buena historia clínica. El examen físico puede ser a veces un poco subjetivo, inter o intraobservador, que esto puede llevar a un retraso en la atención o incluso a un tratamiento ineficaz. Cuando nosotros hablamos de esto, vemos que el POCUS es una técnica de uso creciente en el paciente pediátrico crítico. Es una herramienta que es muy rápida para realizar pero que tiene un inconveniente y es que la experiencia o las publicaciones son muy escasas en pediatría, pero lo que se ha visto es que hace un cambio total en el diagnóstico y un cambio en el manejo, que es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Existen muchos protocolos ecoclínicos y todos basados en los adultos, es decir, los adultos tienen muchos protocolos para cada paciente. Entonces, el día de hoy vamos a abordar varios protocolos, que es el protocolo Focus, el protocolo Roche, que generalmente o lo basan como una plomería básica para un paciente, y el protocolo modificado HIP. Entonces, para poder integrar estos protocolos, lo que vamos a hacer es que vamos a unirlos. Entonces, del Roche vamos a identificar la bomba que se uniría al focus y se uniría al corazón del protocolo HIP. Vamos a hablar del Roche, el tanque que se une al protocolo HIP, la vena cava inferior y la pleura, y la tubería que se une a la pelvis. Vamos a irlo hablando paso a paso en el transcurso de la charla. Entonces, siendo así, vamos a hablar de bomba, el focus, tanque, vena cava inferior y pulmón, y tubería, la pelvis. Vamos a iniciar hablando de la bomba. Entonces, hablamos de focus, que sería la H en el protocolo HIP. El focus hemodinámico nos permite evaluar la precarga, la contractilidad y la poscarga de nuestro paciente. Con lo que se ha visto es que una ecografía al pie de la cama, enfocada solo en el corazón, nos puede identificar a los pacientes con disfunción miocárdica e hipovolemia que al examen físico no puede ser muy evidente. Entonces, lo que nosotros queremos es que se haga una evaluación ecográfica del corazón por pediatras que no sean cardiólogos, entonces donde podamos identificar el tamaño, la función sistólica y la fisiología del paciente en ese momento en aquellos menores de 18 años, en donde hay una anatomía cardíaca normal. Cuando nosotros hablamos de las pautas, inicialmente, pues lo que mencioné al principio, vamos a derivarnos de los adultos, pero resulta que ya hoy en día existen unas pautas ecocardiográficas para los niños y estas pautas de la Sociedad Americana nos dicen que es un examen guiado, pero por los síntomas del paciente, es decir, yo voy a empezar por los síntomas y la fisiología que me da la clínica de mi paciente, pero que yo voy a responder una pregunta con el POCUS que sea relevante en ese momento. Entonces, cuando yo voy a hacer un POCUS, yo ya tengo unas preguntas y yo las voy a intentar resolver con el POCUS. Y tengo que saber de base que yo no voy a sustituir un ecocardiograma completo al realizar un focus. Permite identificar la precarga y la capacidad de respuesta al volumen, la función sistólica cualitativa del ventrículo izquierdo, la presencia de derrame y el tamaño del ventrículo derecho. Antes de que nos adentremos y miremos todos los protocolos y podamos hacer como un orden de cómo vamos a evaluar a un paciente con choque a través de POCUS, vamos a iniciar con algunos cortes, algo muy rápido o muy básico para que podamos decir cuáles son los cortes con los que yo voy a evaluar mi paciente. Entonces, en este dibujo lo que estamos observando de color verde en el número uno es un eje paraesternal. En ese eje paraesternal, dependiendo del indicador en donde lo coloque, hacia el hombro derecho, hacia el hombro izquierdo, yo voy a tener
un eje paraesternal largo, un eje paraesternal corto, que lo que me va a permitir es mirar función ventricular izquierda, el tabique interventricular y el tamaño relativo de los ventrículos. En el número 2, lo que vamos a observar de color azul es la apical, que lo que vamos a obtener es una apical 4 cámaras. Me permite identificar función ventricular, el tamaño relativo de los ventrículos, y en amarillito lo que estamos viendo es un eje subcostal, que lo que yo voy a identificar es derrame pericárdico y algunas ocasiones, y lo que yo siempre voy a utilizar para tamaño y colapso de la vena cava inferior. Entonces vamos a empezar poco a poco con los cortes. Lo que yo quiero identificar durante el transcurso de la realización del POCUS son estos cortes. Entonces arriba tenemos los paraesternales, un paraesternal eje largo, paraesternal eje corto. Abajo tenemos una apical 4 cámaras y un subcostal. Entonces, paraesternal, eje largo. Como les explicaba, en el área paraesternal izquierda, y lo que vamos a hacer es que ubicamos el indicador a las 10 u 11 de las manecillas del reloj hacia el hombro derecho. Esto me va a permitir identificar este corte. ¿Yo qué voy a evidenciar en este corte? Un ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo derecho, y lo que yo voy a evaluar es que yo pueda observar la aurícula izquierda y la aorta. Entonces, esto es un eje o un corte paraesternal, eje largo. Si nosotros giramos el indicador, seguimos en paraesternal, pero giro el indicador a la 1 o 2 de las manecillas del reloj hacia el hombro izquierdo, lo que yo voy a tener es un eje paraesternal corto, que me va a permitir identificar esto. Cuando nosotros veamos esto, aquí yo voy a poder ver tamaño ventricular, tabique interventricular, y si ustedes observan, esto es un ventrículo derecho que lo que hace es como si fuera una D. Entonces, si nosotros imaginamos, esto es una D que abraza una O. Y aquí, en ecografía, ¿cómo se vería? Luego, otro corte es el apical 4 cámaras. Resulta que el apical 4 cámaras nos ubicamos en el punto de máximo impulso y el indicador más o menos a las 3 del reloj. Lo que yo voy a identificar en este eje apical 4 cámaras es esta figura. Entonces, lo que yo puedo ver acá es tamaño ventricular, cómo está esa simetría o esa asimetría. También puedo identificar si hay derrame pericárdico o no hay derrame pericárdico. Y nuestro otro eje es el subcostal. Ese eje subcostal me va a permitir evaluar la vena cava inferior, que es uno de nuestros protocolos, y lo que vamos a evidenciar es que yo quiero ver esa vena cava inferior y su colapsabilidad o qué tan distendida está. Es importante que cuando nosotros hagamos este corte, identifiquemos siempre la aurícula derecha, porque muchas veces si nosotros hacemos un corte un poco más corto, por decirlo así, no alcanzo a ver la aurícula derecha, lo que yo puedo estar evidenciando es la aorta y no la vena cava inferior. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Listo. Entonces ya dijimos, ya sé como un paraesternal eje largo, paraesternal eje corto, apical 4 cámaras y subcostal. Entonces, teniendo en cuenta como esos cortes rápidamente, vamos a empezar. Entonces, lo primero que yo debo identificar en mi paciente es, estamos en bomba, que es corazón, focus. Derrame pericárdico. Entonces, ¿mi paciente tiene o no tiene derrame pericárdico? Para el derrame pericárdico, yo puedo usar específicamente, o la que mejor me permite ver, es un eje subcostal. El tejido pericárdico parietal es muy ecogénico, entonces lo que bordea el corazón pues va a ser muy fácil identificar si hay líquido o no hay líquido. Si podemos ver estas imágenes, aquí hay un derrame pericárdico que es pequeño, un derrame pericárdico moderado y un derrame pericárdico grande. Y ojo ahí, este es el que ustedes van a decir y el que uno va a decir, ¿será que este derrame pericárdico grande es un taponamiento cardíaco? ¿Cómo sé? Entonces, antes era muy difícil identificar en los niños, pero afortunadamente como han ido cambiando las cosas, ya hoy en día existen unas pautas para decir cómo es taponamiento cardíaco. Entonces, aquí las traje todas, pero pues no las vamos a leer en este momento, pero es importante decir que lo más importante es que si yo evidencio una efusión más de 2 centímetros, me hace pensar que esto es grande y probablemente mi paciente tenga taponamiento. Y el signo más importante es el colapso del ventrículo derecho en diástole ventricular. Aquí lo que podemos observar es el ventrículo izquierdo, y si estamos observando el ventrículo derecho, está totalmente colapsado en diástole. Esto es un taponamiento cardíaco, es una emergencia, entonces tengo que correr ya. Por eso es que voy a empezar siempre por derrame pericárdico, descartar taponamiento cardíaco. Luego de esto, yo voy a decir, ¿cómo está la función de mi paciente? Entonces, este es el momento donde yo voy a decir cuál es la función ventricular de mi paciente. Para esto pueden usar un eje paraesternal eje largo, paraesternal corto, una apical 4 cámaras.
Resulta que si nosotros nos ponemos a hacer métodos cuantitativos, Simpson, biplano, no se deben hacer a pie de cama porque requieren una capacitación adicional y pues van a tomar mucho tiempo. Y si nosotros intentamos hacer métodos cuantitativos, lo que puede pasar es que se pueden obtener muchos errores en esas medidas. Y lo que se ha visto en los estudios es que la fracción de eyección visualmente estimada es comparable con la cuantitativamente calculada. Entonces, ¿qué voy a evidenciar? Entonces, o tomo una medida desesperada y digo, ¿yo qué estoy viendo? O lo que nos dicen todos los estudios, ojo, con un solo ojo usted puede tranquilamente definir si su paciente tiene una función ventricular deprimida o tiene una función ventricular eh, hiperdinámica. Entonces, nuevamente nos vamos al eje parasternal largo. Entonces, aquí es donde yo voy a empezar siempre y lo que les traje acá es que este es el primer punto que van a evidenciar. Uno, excursión endocárdica. ¿Qué tanto se acerca ese endocardio y me está permitiendo evidenciar una contractilidad? Lo que nos dice es que más o menos 30 a 50% sin que se oblitere, porque si se pasa ese 50% está obliterando la cámara, eso quiere decir que hay hiperdinamia, y si está menos del 30% nos quiere decir que pues hay una disfunción ventricular. Dos, en verde, el engrosamiento miocárdico. Entonces, el engrosamiento miocárdico normalmente debe ser más o menos un 40%. Eso quiere decir que yo debo estar pendiente de que el miocardio presente ese engrosamiento para evidenciar una buena función ventricular. Y tres, entonces aquí estamos viendo la válvula mitral, entonces la valva anterior, la valva septal es la que vamos a identificar y vamos a tener el punto E, que ya lo vamos a ver. Tenemos aquí una imagen, entonces en sístole, si ustedes pueden observar, aquí hay una excursión endocárdica, o sea, cuánto se acerca al endocardio, que más o menos es del 30 a 50%. Y lo que me muestra la flecha completa es que ese miocardio hace un engrosamiento del 40%. Aquí yo tengo a ojo, sin necesidad de hacer ninguna medida, que yo puedo decir, hay una función ventricular que parece estar conservada. Ahora, ¿qué es el punto E? Entonces, al principio decían, bueno, nosotros podemos ver toda la mitral y todo empezó con los adultos más o menos para los 70, pero luego dijeron, bueno, pero la mitral tiene que tener algo muy importante y es que la valva anterior tiene una importancia, sobre todo en esa protodiástole, el inicio de la diástole. Entonces, se empezaron a hacer muchos estudios y empezó el punto E y la onda E. Entonces, en un eje seguimos el eje paraesternal largo, el mismo con el que evidenciamos función ventricular, nos permite evidenciar si hay una contractilidad en forma rápida para saber si mi paciente tiene o no tiene. Entonces, lo que yo hago es congelar la imagen y lo que yo puedo ver es esa punta de la valva anterior, cómo se acerca a ese tabique interventricular y tomo una medida. Al tomar una medida, acá estamos evidenciando 0,45 y acá a ojo yo puedo ver que hay mucho más de 1 centímetro. Los estudios nos dicen que más o menos 10 milímetros equivale a una fracción de eyección del 40% y 5 milímetros a 60%. Entonces, para niños se sabe que más o menos son 5 milímetros y para adultos 7 milímetros. No solo es esa función ventricular que está deprimida, sino también esa función que está hiperdinámica. Si podemos ver acá diástole y a la derecha vemos sístole, ese endocardio está haciendo una excursión que es completamente y donde oblitera toda la cámara. Estamos ante una hiperdinámica. Mientras acá estamos viendo que hay una excursión endocárdica que está disminuida, el engrosamiento miocárdico, si lo ven acá, está menos del 40%, y la valva mitral anterior, lo que estamos viendo es que hay más de 1 centímetro a ojo. Aquí yo puedo decir mi paciente tiene una disfunción ventricular sin necesidad de tomar ninguna medida. Con esto yo puedo decir si hay hiperdinamia o hay disfunción ventricular o una ventricular comprometida. Si yo me adelanto un poquito y digo, bueno, yo quiero hacerle algo más, resulta que yo le puedo hacer la excursión sistólica del anillo mitral. Entonces, en un eje apical 4 cámaras, me voy lateral al anillo mitral y lo que hago en modo M es medir entre sístole y diástole. Esto más o menos entre 1 mes a 18 años se sabe que tiene una medida de 0,76 y me habla de una buena función ventricular. Listo. Entonces yo digo, derrame pericárdico, descarto taponamiento cardíaco. Me voy al ventrículo izquierdo. ¿Cómo está la función ventricular? Y ahora el ventrículo derecho. Entonces, para que yo pueda ver el ventrículo derecho, yo primero tengo que saber cuál es su tamaño, que lo puedo ver en una apical 4 cámaras o un eje paraesternal corto. El tabique ventricular, que lo puedo ver para esternal corto. Y otras medidas como el TAPSE, que ya lo vamos a ver.
Vamos a mirar esta imagen y es que cuando nosotros nos ubicamos queremos saber que, o debemos saber que lo ubicamos por tercios. Entonces, 2 tercios pertenecen a la cámara izquierda y 1 tercio a la cámara derecha. Cuando nosotros estamos viendo esta imagen a color, ese 2 tercios corresponde al ventrículo izquierdo y 1 tercio al ventrículo derecho. Y si nosotros miramos muy bien, esto se parece a un velero. Entonces, cuando nosotros queremos ver, yo puedo observar que ese tamaño en eje apical 4 cámaras, ¿cómo está el tamaño ventricular? Entonces, si me observo acá, es normal porque 2 tercios corresponde al izquierdo y 1 tercio al derecho, mientras si yo me ubico acá, yo veo que esos ventrículos son similares, están casi iguales, cuando no debería ser así la relación. Esto me habla de una dilatación moderada y pues el derecho en este caso que oblitera casi el izquierdo, pues es una dilatación severa, sin necesidad de ninguna medida. A ojos yo solo puedo decir cómo está esa dilatación del ventrículo derecho. Luego yo digo, ¿cómo será que está ese tabique interventricular? Entonces, en la medida que va obliterando o se va dilatando el ventrículo derecho, se va rectificando el tabique interventricular y lo podemos ver acá. Entonces, aquí nos habla de una dilatación moderada a severa y aquí hay una obliteración total del ventrículo izquierdo por ese tabique interventricular. Entonces, en estos ejes podemos evidenciar cómo está el tamaño ventricular y si hay una dilatación o no del ventrículo derecho. Y si vamos un poquito más y queremos hacer un TAPSE, se podría realizar. Es decir, si hay un entrenamiento un poco mayor, se podrían realizar el MAPSE y el TAPSE. El TAPSE nos habla de la excursión sistólica del anillo tricuspidio, entonces me hago también apical 4 cámaras, pero ahora me voy a hacer del otro lado. Estas medidas, ¿cuál es el problema de esta? Que casi no tiene una medida muy específica para los niños, se sabe hasta los 3 meses cuál es más o menos y se cree que entre 15 a 17 milímetros, mientras que los adultos ya tienen pues muy estandarizado que 5 milímetros corresponde a una función del 20% y 20 milímetros a 50%. Luego de esto digo, listo, yo ya tengo todos esos cortes, yo ya sé cuáles son los cortes, voy a empezar por corazón, que es la bomba, derrame pericárdico, disfunción ventricular y el tamaño ventricular derecho. Pero luego yo no puedo saltarme al paciente y terminar ahí, no, yo debo decir cómo está mi paciente, entonces voy a seguir. ¿Será que mi paciente necesita líquido o ya no necesita líquido? Entonces me voy a ir a otra parte y es el tanque. El tanque nos habla de la vena cava inferior. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vena cava inferior, recordemos que es el vaso sanguíneo con mayor diámetro del componente venoso que nos da una capacidad, una reserva de volumen sanguíneo. Pero Nicolo nos dice, ojo, tenga en cuenta, porque la vena cava inferior va a estar dividida por muchas cosas y muchas cosas la pueden afectar. La presión torácica, ya sea positivo o negativo, lo que va a hacer es aumentar o disminuir el diámetro de la vena cava inferior. La función cardíaca, la presión de la aurícula derecha también nos va a decir si puede aumentar o disminuir la vena cava inferior. Y otra cosa es qué tan tal es la complianza parietal de la vena cava inferior, de esa pared de la vena cava inferior, en donde en los niños se ve un poco aumentada. Entonces, de ahí a que muchas veces digan, no, la vena cava inferior solo para los adultos y no para los niños. Pero esto ya se ha controvertido y lo vamos a ir viendo. Cuando nosotros hablamos de plenitud del tanque, vamos a recordar que la vena cava inferior hace una variabilidad tanto en sístole como en diástole. Pero ¿qué ha pasado y qué nos han dicho los estudios? Entonces, al principio, más o menos para el 2014, decían, mire, la colapsabilidad y variación respiratoria es un predictor potencial de la capacidad de respuesta a fluidos. Bueno, ojo, esto en pacientes no ventilados. Entonces decían, mire, esa variabilidad como que parece ser importante, el paciente puede o no responder, pero ¿cuánto se colapsa cuánto? Entonces ya después dijeron, mire, si se colapsa al más del 15%, ese paciente le va a responder a líquidos. Pero ¿qué pasó después? Muchos estudios y hubo una heterogeneidad en los resultados, tanto para los adultos como para los niños. Entonces, ni se podía apoyar ni se podía refutar el estudio de la vena cava inferior. Lo que se vino después es que si hay un colapso mayor al 40 al 50% y la vena cava inferior no está distendida, hay una probabilidad de que su paciente responda líquido. Si es menos, no se sabe muy bien. Entonces, esto ha tenido algunos cambios y lo vamos a ir viendo afortunadamente. Entonces, todavía no desechen la vena cava inferior porque es importante tenerla en cuenta. Aquí lo que podemos ver en esta imagen es una variabilidad o la variabilidad de la vena cava inferior. Entonces, si ustedes ven aquí pequeñita y aquí en la aspiración, en inspiración y expiración, mientras acá lo que estamos observando es que no hay una variabilidad de la vena cava inferior y es lo que uno debería observar. ¿Qué pasa? Puedo yo tener dos escenarios.
el escenario A, este paciente con una vena cava inferior, que yo digo, "Ay, ¿será que ese paciente tiene hipervolemia o será que ese paciente tiene una disfunción ventricular?" Muy difícil saberlo así, pero yo a ese paciente no le voy a poner líquidos. Y al paciente de la B, ¿será que el paciente tiene hipovolemia o tiene compresión? Me voy a ayudar de otras cosas para saber si este paciente me responde a líquidos o no me responde a líquidos. Luego yo digo, ¿qué tan lleno está? Vena cava inferior, plenitud del tanque. Pero ¿será que ese tanque se filtró? Es decir, ¿hay agua regada en mi paciente? Entonces, ¿a dónde me voy a ir? A una ventana pulmonar. Entonces, yo me voy a ir al pulmón y lo primero que voy a hacer es esta flecha que me está indicando es, ojo, mire el deslizamiento pleural y mire si su paciente no tiene o no tiene neumotórax. Es lo primero que uno tiene que descartar. Segundo, recuerde las líneas A y las líneas B, que deben ser líneas B menor a 3. Si hay más de 3 y son confluentes y eso es simétrico, sospeche que su paciente ya tiene edema pulmonar. Y mire otras cosas. ¿Será que su paciente está consolidado? Miren este paciente donde vemos un pulmón que es totalmente hepatizado. ¿O será que su paciente tiene derrame pleural? Aquí vemos un derrame pleural que es loculado. Y aquí lo que estamos observando es que si lo hiciéramos en movimiento veríamos el signo de la medusa, un derrame pleural. Listo. Tanque, yo digo, ¿cómo está la vena cava? ¿Será que responde o no responde a líquidos? ¿O será que está filtrado mi paciente y definitivamente tiene edema pulmonar, derrame pleural? Y luego váyase a otra ventana, váyase al abdomen. Entonces, los adultos siempre dicen, bueno, hay que irse al abdomen y ellos tienen que hacer otras medidas, pero resulta que en los niños nosotros solo vamos a hacer una medida y esa medida es la pelvis. La pelvis es la porción más dependiente del abdomen pediátrico, entonces ahí es donde vamos a identificar líquido libre. Además que al ser la vejiga una ventana acústica es mucho más fácil de tomar este corte y eso es fácil entre la línea media y la sínfisis con el indicador a la derecha del paciente. Entonces, lo que yo voy a observar acá, la vejiga, que es una ventana acústica muy buena, y lo que yo estoy viendo acá es líquido libre. Siempre descarte si su paciente tiene líquido libre en otras áreas. Listo. Yo dije, voy a hacer bomba, voy a hacer tanque, voy a hacer tubería. Hasta ahí yo ya tengo una idea de cómo está la función ventricular de mi paciente. Mi paciente responde o no responde a líquidos. Mi paciente tiene compromiso, está haciendo edema, derrame pleural, tiene líquido libre peritoneal. Pero ahora, ¿cuál es la evidencia? Entonces, Catalina, pero pues sí funciona o no funciona. Entonces, el POCUS es una incorporación al maletín del pediatra del siglo XXI, porque va a complementar la historia clínica y el examen físico, pero ojo, siempre para responder una pregunta específica y que me permita ayudar a guiar la terapia que yo ya tengo pensada. Entonces, la primera pregunta que hoy nos vamos a resolver es, ¿será que todos podemos realizar POCUS? Entonces, vamos a empezar a ver qué dice la literatura. Este estudio, entonces empezó más o menos 2011. Long John dijo, bueno, hagamos un estudio prospectivo y miremos focus en pacientes realizados por pediatras y realizados por cardiólogos pediatras. Entonces fueron 70 pacientes y resulta que hubo una concordancia de la función ventricular izquierda, la colapsabilidad de la vena cava inferior y derrame pericárdico, tanto para los pediatras de urgencias como para los especialistas en cardiología. Entonces dijeron, parece que todos, en este momento, parece que sí se podría realizar. Luego, en el 2021, volvamos a repetir este estudio. Entonces Riera dice, bueno, cojamos 92 pacientes, pero especifiquémoslo por algo muy puntual. Derrame pericárdico, función cardíaca deprimida y anomalías en los tamaños. Resulta que los pediatras y los cardiólogos pediatras podían identificar por igual estas tres anomalías. Entonces, parece que sí, que por pediatría se puede realizar un POCUS en un paciente con shock, pero ¿será que esto me va a cambiar la terapia? Entonces en el 2022 dijeron, ¿será que hacerle POCUS al paciente con choque cambia o no cambia? Entonces en este estudio tenemos 155 pacientes realizados en el 2022 y resulta que en los pacientes que tenían choque, el 42% de los pacientes tuvo un cambio en la terapia porque a los pediatras al realizar un POCUS dijeron, esta terapia no le funciona a mi paciente. El 26% recibió una terapia adicional y el 32% no nuevas terapias, pero entonces se valida el POCUS no solo como diagnóstico, sino como una herramienta en el cambio de las terapias que nosotros estamos realizando en los pacientes con choque. Cuando nosotros queremos ver y decir, bueno, especifiquemos muy bien eso, si definitivamente todos lo podemos hacer, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas veces yo tengo que ir a estudiar para aprender de ecografía? ¿Cuántos ecocardiogramas tengo que yo aprender al pie de la cama para que yo pueda hacer? Entonces, se realizó un estudio, 1241 pocos cardíacos, en donde había niños con dolor torácico, disnea, taquicardia.
revisados por radiólogos y cardiólogos, y eran pocos realizados por pediatras. Entonces, lo que se evidenció es que había una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99,5% para identificar derrame pericárdico y disfunción sistólica. ¿Al cuánto tiempo? 2 jornadas de educación y al menos 25 ecografías. Entonces, aquí nos dice, mire, ojo, después de 25 usted agarra un entrenamiento en donde usted a ojo puede identificar algunas patologías que el cardiólogo pediatra también está haciendo. ¿Será que, listo, pero será que alguien que no se ha expuesto nunca a la ecografía puede realizar un POCUS? Bueno, investiguémoslo. Entonces, 17 residentes de pediatría capacitados para focus. Entonces, de enero a abril del 2020, 25 pacientes, desde los 5 días de vida hasta los 14 años, 8 residentes realizaron el POCUS. Entonces, estos niños estaban con unas patologías muy graves porque tuvieron una mortalidad a las 48 horas del 36%. Pero resulta que los residentes identificaron de estos 25 pacientes 14 niños donde dijeron, a mí algo no me cuadra del entrenamiento que yo he tenido. Entonces, algo en la estructura no me cuadra. Entonces, cuando los vio el cardiólogo dijo, ah, no, es que estos 11 tienen cardiopatía. Pero ¿qué se evidenció? Que los residentes podían distinguir entre choque hipovolémico y choque cardiogénico, que se hacía un tratamiento más racional y que el 60% de todos los pacientes, de esos 25 pacientes, tuvieron un cambio no solo en el diagnóstico del choque, sino en el manejo del choque. Y que al final había una concordancia entre los residentes que habían recibido un entrenamiento y los especialistas. Cuando nosotros queremos ver, bueno, y en UCI, ¿qué pasa? Entonces, al mirar pediatras de unidad de cuidados intensivos, lo que se evidenció es que los pacientes con choque séptico se podía identificar disfunción miocárdica, fisiología obstructiva y la capacidad de respuesta a líquidos por pediatra de UCI después de que se haga una capacitación enfocada y acreditada por expertos. Entonces, a la pregunta de todos la pueden realizar, sí, después de un entrenamiento adecuado, todos podemos realizar un poco. Y no solo cambia que todos lo podemos cambiar, sino cambia el costo, es decir, una consola de ecocardiografía, entonces nos vamos a demorar un poco en métodos invasivos, no invasivos como la radiografía, y otros como el costo. Una consola de ecocardiografía equivale a $300.000, mientras los que tenemos ya últimamente portátiles son $16.000. Listo, todos podemos. Ahora, ¿será que hacerlo vale la pena para los pacientes? ¿Cambia el curso de la atención? Entonces, más o menos para el 2012 dijeron, ay, ¿será que si nosotros aclaramos ese perfil hemodinámico de los pacientes y le hacemos una imagen directa, habrá beneficios? No sabemos, era solo una pregunta. Desde el 2013, entonces, ese manejo hemodinámico junto a la cama, ¿será que cambiarán los pacientes la conducta? ¿Mejorará los resultados que nosotros le hagamos un poco hemodinámico al paciente y cambiará el diagnóstico? Entonces, 10 años llevamos en esto, en donde se ha dicho que el focus es una técnica no invasiva, caracteriza la hemodinámica del choque, pero que no se podía meter. La hago al principio, a la mitad, luego del vasoactivo, luego de los líquidos, en qué momento la hago, después de que yo haya dicho si es qué tipo de choque. Entonces, lo que Ranjit hizo, entonces 48 pacientes, solo teníamos choque frío, choque caliente. Entonces, él dijo en el 2014, mire, ¿sabe que cojamos 48 pacientes con choque séptico? Divámoslos como los tenemos, choque frío y choque caliente. Y resulta que al dividirlos así por clínica, les hicieron un POCUS y cambió el diagnóstico y el manejo del choque en el 88% de los pacientes. Para el 2014, después de esto, dijeron, miren, la ecocardiografía al pie de la cama es una opción preferida para diagnosticar el choque y hacer otros cambios que sean un poco más rápidos, permitiendo una evaluación detallada de esos problemas fisiológicos que está presentando el paciente. Y para el 2020 ya hubo un cambio en la historia entre choque frío y choque caliente porque ya podemos caracterizar la fisiología del paciente, no solo guiados por clínica. Ahora, acá ¿será que no solo cambia la clínica, cambia el manejo? Entonces miremos este estudio. Este estudio realizado durante 6 meses en el año 2021 por pediatras de unidad de cuidados intensivos, donde se hizo un cuestionario de impresión clínica. Entonces, fueron pacientes en donde se realizó un cuestionario por clínica, usted cómo clasifica su choque, y dele un manejo así. Luego haga el POCUS y diga cómo lo clasifica y qué manejo le da. Resulta que cuando nosotros hacemos el POCUS, cambia la impresión clínica en el 44% después de hacer el POCUS. Y la terapia que yo ya había planeado solo por clínica cambia en el 45%. Entonces, es una herramienta de diagnóstico y monitorización hemodinámica de los pacientes. Listo, me cambia mi diagnóstico y me cambia mi manejo. Ahora especifiquémoslo.
¿Será que el paciente cambia si yo le estoy dando inotrópico, le estoy dando vasopresor o le estoy dando respuesta a líquidos? Entonces se realizó este estudio un poco más específico con 249 pacientes entre el año 2011 y 2020, donde querían evaluar estrategias vasoactivas, manejo de líquidos antes y después de realizar un focus. Vamos a guiarnos por estas imágenes. Entonces, en la A tenemos la estrategia inotrópica, en la B la estrategia de vasopresores y la C estrategia de líquidos. En el cero, en el punto cero que ustedes están viendo que es donde se entrecorta, es que en el momento en los que pediatras de unidad de cuidados intensivos realizaron un POCUS hemodinámico. Resulta que los pacientes que estaban llevando una estrategia inotrópica, al realizar el POCUS, entonces en negrita vamos a tener la función deprimida y en rosado la función cardíaca normal. Los pacientes que tenían una función cardíaca deprimida, pues empezaron a iniciar más inotrópicos y disminuyeron los vasoconstrictores y disminuyó la estrategia de fluidos. Entonces se hizo un cambio total al realizar el POCUS. Entonces cambiamos de la clínica a un POCUS en donde nos está cambiando la fisiología del paciente y yo estoy decidiendo si le estoy dando inotrópicos o vasoconstrictores. ¿Cambia algo más? Resulta que también cambia la estancia de los pacientes que están intubados. Esos pacientes son donde se les cambió la estrategia de inotrópicos a vasopresores o vasopresores a inotrópicos, disminuyó la estancia en unidad de cuidados intensivos, disminuyó el días de intubación y pues disminuyó los días de soporte vasoactivo que presentaba el paciente. Entonces también hay una respuesta ahí. Ahora, al principio les dije, tenga en cuenta que no solo la función deprimida, sino si su paciente está hiperdinámico, porque a veces se nos olvida que la hiperdinamia también es importante en el choque. Resulta que es una compensación de la vasoplejía y puede ser un exceso endógeno de catecolaminas o un exceso exógeno que yo le estoy administrando. Y resulta que la hiperdinamia aumenta más la mortalidad que aquellos pacientes que tienen fracción de eyección normal o disminuida. Entonces, esos pacientes que yo tengo hipotensión inexplicable, terapias comunes, mire si usted le hace un POCUS y especialmente su paciente está con hiperdinamia, el paciente se beneficia de un cambio rápido de catecolaminas por no catecolaminas y corrija ese problema porque probablemente su paciente sí le vaya a responder a líquidos. Si nosotros miramos y decimos, listo, si hacemos protocolos, identificamos y les decimos a los pediatras de UCI, ¿será que si hacemos un protocolo y cumplen ese protocolo, cambia la clínica y cambia el manejo? Entonces, en esta unidad de cuidados intensivos, lo que se hizo es que 71 pacientes con choque les dijeron, mire, en primeras 72 horas hágale un POCUS. Identifique por clínica su manejo, pero guíese por este protocolo que yo le voy a guiar. Entonces, cuando se hizo eso, resulta que la caracterización hemodinámica, es decir, la fisiología hemodinámica del paciente, cambió en el 67% de los pacientes versus solo guiados por la clínica. Y el curso complicado pasó de 42% a 27% en aquellos que hicieron un POCUS hemodinámico e hicieron un cambio en el diagnóstico y en la estrategia de manejo. Hasta el momento hemos dicho, miren, si funciona, me cambia el diagnóstico, me cambia el manejo. Hay otras cosas que hemos podido ir avanzando en la evaluación del choque, porque recordemos que esto es un abordaje funcional, es cualitativo, yo no estoy haciendo medidas cuantitativas y es visual. Un punto de vista que yo estoy dando que es ecofisiológico, pero que me permite mirar las interacciones sistodiastólicas, ventrículo-ventriculares, incluso cardiopulmonares y abdominales. Entonces acá la pregunta es, ¿ya hay más cosas para niños? Sí. Recuerdan que les mostré el punto E, ya resulta que salió ahorita en el 2000, este año salió este estudio en donde evaluaron 600 pacientes y dijeron, bueno, pues si los adultos ya tienen un punto E, nosotros también. Se evaluaron 600 pacientes que tenían algún dato de choque y podían evidenciar cuál es la función ventricular. Resulta que las caracterizaciones que se hicieron para fracción de eyección ventricular, punto de acortamiento y el punto E daba una diferencia estadísticamente significativa para identificar cuál es el punto E correcto para los niños. Entonces, si nosotros vemos, podemos caracterizarlo por el sexo masculino, por el sexo femenino, y si nos ubicamos acá en inferior derecho, aquí lo que vamos a tener es una fracción de eyección ventricular normal con un punto E que es de más o menos 6,17. Este sería el punto de corte. Y lo que se evidenció es que el punto óptimo para uno tener un punto E en los niños, para tener una fracción de eyección del 55%, es de 6 milímetros. Entonces es un marcador fiable para identificar disfunción sistólica y es una utilidad muy clínica y rápida en situaciones de urgencias porque les mencioné, es una medida que se toma muy rápido y no hay que hacer como otros cortes. Ahora,
Medidas para evaluar respuesta a volumen, un montón, pero esto ya serían dos charlas más. El índice de extensibilidad de la vena cava, el índice de colapsabilidad de la vena cava, la variación respiratoria del volumen sistólico, la variación de la velocidad picórtica, la relación cava-órtica y la elevación pasiva de las piernas. Pero solo esto ocuparía dos charlas, por lo que en este momento solo las voy a mencionar. Pero ojo que todo ha cambiado en pediatría. Miren esta elevación pasiva de las piernas y les voy a mostrar un artículo y es que resulta que la elevación pasiva de las piernas hasta el momento solo está para los adultos. ¿Por qué? Porque como los niños tienen una distribución diferente del volumen intravascular, se cree que pues la cabeza y el torso pues mucho más grandes tendrían mayor volumen, pues la elevación pasiva de las piernas no funcionaría en los niños. Pero resulta que ya se han empezado a hacer estudios en donde sí hay una respuesta a la elevación pasiva de las piernas. Este es un estudio que se realizó en pacientes de 1 mes a 5 años, en donde lo que evidenciaron es que al hacer elevación pasiva de las piernas desde la posición semisentada, esto se debe hacer siempre desde posición semisentado, entonces el paciente lo permite, porque cuando yo voy a hacer la elevación pasiva, yo no solo voy a obtener volumen de las extremidades inferiores, sino también del componente abdominal. Y recordemos que el componente abdominal nos juega a favor de esa plenitud del tanque de la vena cava inferior que vimos al principio. Entonces, de este estudio fueron 82 pacientes admitidos, 57 fueron incluidos y lo que permitió identificar es que la elevación pasiva de las piernas tiene una diferencia estadísticamente significativa para cambiar el volumen sistólico, el gasto cardíaco y el índice cardíaco. Y aquí lo que podemos ver es que después de hacer una elevación pasiva de las piernas hubo un cambio mayor al 10% del volumen sistólico, muy similar a los adultos que nos dicen responden más cuando hacen un volumen sistólico mayor al 10 al 15%. Pues resulta que los niños también. Entonces, hoy en día se sabe que la elevación pasiva de las piernas también puede identificar los niños menores de 5 años con enfermedades muy graves. Otro que también podemos tener, o que se escucha mucho, que es el BTI, que también nos daría, pues, la verdad para otra charla, y es que cuando nosotros queremos ver es cómo medimos ese volumen sistólico. Entonces, para medir el volumen sistólico, yo voy a identificar la medición del tracto de salida, la medición de la integral velocidad-tiempo, que es el BTI, y el cálculo, que es la multiplicación de estos dos. Pero, ¿qué es eso? Entonces, yo me voy a ubicar en un eje parasternal largo y yo voy a ubicar el tracto del tracto de salida. Para el BTI lo que voy a hacer es apical 5 cámaras y me voy a ubicar ahí y lo que voy a hacer es por Doppler y el área bajo la curva me va a dar una medida. La multiplicación de estos dos me va a dar el volumen sistólico. ¿Requiere un poco más de entrenamiento? Sí. ¿Cuánto? Al menos 25 ecocardiogramas que usted haga después de un entrenamiento juicioso va a poder hacer este volumen sistólico y calcularlo. Y si lo calcula para su paciente, no solo haciendo bomba, tanque y pelvis, pues mucho mejor para su paciente. Entonces, ¿qué está mirando ese volumen sistólico y qué es lo que estamos viendo con ese BTI? Entonces, este cilindro azul, que es el volumen sistólico, el rojo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, si nosotros miramos la altura de ese cilindro azul vendría siendo el BTI y la base vendría siendo el tracto de salida. La multiplicación de esos dos nos da la distancia o el impulso que necesita y eso nos va a decir cuál es el volumen sistólico de mi paciente. Utilidad en los niños, mucha. Entonces ya nos dice muchos estudios que definitivamente los pacientes se benefician de realizar un cálculo del volumen sistólico. En este estudio, 385 pacientes, ya nos dice, mire, ojo, el BTI y el volumen sistólico ya usted lo puede clasificar tanto por el área de superficie corporal como para la edad de su paciente. Y ya existen los parámetros, tanto para el tracto de salida como para un BTI. O sea, aquí están todas las tablas que pues no las vamos a ver el día de hoy, pero si ustedes las quieren ver, ya existen los parámetros que me dicen en qué percentil está mi paciente para ese volumen sistólico. Y lo que me permite identificar es que es un indicador indirecto del gasto cardíaco. Tiene muy buena repetibilidad inter e intraobservador y es útil para el seguimiento de nuestros pacientes. Y no son medidas difíciles, se pueden hacer al pie de la cama. Luego de esto, entonces ya sabemos qué cortes, sé que yo voy a empezar por un orden, bomba, tanque, pelvis, yo voy a decir, listo, ya hice el POCUS hemodinámico y ahora, entonces me voy a hacer algunas preguntas. ¿Será que mi paciente tiene un problema en la precarga? Entonces, ¿tenía o no tenía edema pulmonar? La vena cava inferior, ¿cómo estaba? ¿Distendida o colapsada? ¿Estaba teniendo pérdidas? Derrame pleural, líquido libre en pelvis. ¿O será que mi paciente tiene un problema en la contractilidad? ¿Cómo estaba la función ventricular? ¿Cómo estaba el tamaño de los ventrículos? ¿Y ese septum, cómo lo vio?
¿O será que mi paciente tenía un problema obstructivo? No, yo empecé y el paciente tenía taponamiento cardíaco. O cuando yo ya iba en la ventana pulmonar, mi paciente tiene un neumotórax. Entonces planteamos este pequeño algoritmo, entonces recordemos empezar por bomba, que yo lo que voy a hablar es de primero descarte de derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, luego vayas al ventrículo izquierdo y mire la función de él, vayas al ventrículo derecho y mire el tamaño del ventrículo derecho, y luego pasa al tanque, cómo está la cava inferior, cómo está el pulmón, y mire si hay líquido intraperitoneal libre. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros decimos, ¿será que el POCUS es una brújula que nos va a guiar cuando yo tengo un paciente con shock? Entonces, recordemos que el focus hemodinámico es solo tomar imágenes e interpretarlas, pero para cuando yo necesito navegar, necesito un cartograma y ese cartograma es la comprensión de la fisiología. Yo debo saber qué tipo de choques existen, cuáles son las fisiologías de mi paciente y yo debo tener un compás para navegar y me lo va a dar el examen físico y el monitoreo continuo. Entonces, no es solo la interpretación de la variable que yo estoy mirando solitaria, sino la suma de muchos datos, el examen clínico, la monitorización continua, el POCUS que le estoy realizando y que los cambios que yo voy a hacer con un POCUS en la fisiología de mi paciente, hacerle un cambio en el diagnóstico para cambiar la clínica que yo estoy evidenciando, por lo que yo voy a cambiar el manejo desde inotropía a vasopresores o vasopresores a inotropía o incluso respuesta a líquidos, va a cambiar el pronóstico de mi paciente. Entonces, la invitación de hoy es que es la suma de muchas cosas, pero que si nosotros hacemos un entrenamiento adecuado, vamos a poder realizar focus hemodinámico a todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Cuando salen ahí. Catalina, muy bien, muchas gracias. Con 6 meses de fellow, hablar ya pues como terminando, porque es un tema muy difícil. Y ahí le quedan pues todas esas charlas para hacer. Felicitaciones y dejo a Santiago si está o Juan Camilo con los comentarios. Gracias, doctor. Doctor Mauro, ¿sí me escucha? Sí, Sí, señor. Santi. Bueno, no, primero, de verdad, muchas gracias por la invitación. Pues a usted, a Juanca, con Cata, pues ya hemos venido revisando este tema porque tenemos un proyecto en conjunto. Eh, Nada, solamente felicitar a Cata, porque lo que hizo en esta charla, pues es compilar un montón de información que, digamos, lo plantea el protocolo Roche para adultos, que a nosotros nos aplica algunas cosas, no todas del Roche. Pero digamos que el resumen que hizo Cata fue espectacular. Entonces, de verdad, felicitaciones. Me gustaron varias cosas, sobre todo lo más puntual es que lo que muestra Cata, la mayoría son variables cualitativas o semi-cuantitativas. Digamos que con la experiencia que tenemos acá, digamos, con el entrenamiento a los compañeros donde yo trabajo, el diplomado y todo eso, y los fellows que rotan en la rotación de POCUS, siempre todo el mundo quiere llegar a medir cosas, a buscar números, y siempre como que se les cae el ánimo cuando uno empieza a hablar de fracción de eyección y acortamiento, sobre todo porque ese tipo de medidas son dependientes de carga, tanto de pre como postcarga. Entonces hay muchas de las situaciones del paciente crítico que le pueden afectar la fracción de eyección y acortamiento, y no necesariamente es la fracción real del paciente. De hecho, si se cambia la geometría del ventrículo izquierdo, ya uno no puede confiar en la fracción de eyección y acortamiento. Entonces, todo lo que mostró Cata, que es puramente cualitativo, pues mostró el punto E, que el punto E es una variable semi-cuantitativa. Eso es lo que no normalmente debería hacer con todos los pacientes. Y yo creo que la conclusión grande que muestra Cata es que, como toda habilidad técnica, pongo siempre el ejemplo de la intubación, las habilidades técnicas son dependientes de repetición, obviamente con el acompañamiento de una persona. Pero si nosotros entrenamos esta habilidad técnica, todo lo vamos a lograr, primero. Segundo, no necesariamente tenemos que hacer medidas raras o estrambóticas, sino que con solamente todo lo que mostró Cata, que son medidas cualitativas, cambiamos, digamos, el enfoque fisiopatológico, cambiamos nuestro enfoque terapéutico, y finalmente pues le va a cambiar el pronóstico al paciente, como ya lo mostró Cata. Entonces, yo estoy pues un poquito sesgado porque pues es el tema que más me apasiona últimamente, es lo que más hago, es lo que estoy enseñando, y pues veo las ventajas de uno objetivizar
pues en este caso estamos hablando de choque, pero en 1000 patologías uno objetiviza lo que antes no podía ver y a la cabeza del paciente. Y fuera de eso que uno establece estrategias terapéuticas dirigidas y lo más bacano es que uno ve la respuesta y todo a la cabeza del paciente, no hay que esperar mucho tiempo. Entonces, de verdad, Cata, felicitaciones. Muy buena la charla, súper completa. Eh, para complementar una última cosa, es la velocidad de tiempo, es lo que, digamos, ahora último tiene más evidencia, sobre todo porque el BTI lo hacemos para elevación pasiva de las piernas, lo hacemos para el seguimiento, lo hacemos para el challenge, eh, y digamos que eso es a lo que le estamos pues como apuntando, o lo que la literatura le está apuntando ahorita. Cuando hablamos de volumen sistólico, igual, lo que menciona ahorita, siempre todo el mundo quiere medir volumen sistólico. Para nosotros, digamos, se nos complica un poquito la situación porque siempre que vamos a medir volumen sistólico tenemos que tener el equipo de ecografía conectado con los electrodos al paciente para que sense en el mismo momento la frecuencia cardíaca. Generalmente los equipos portátiles no tienen esa posibilidad, entonces pues ya tenemos un pero del volumen sistólico. Y otra cosa, para descomplejizar este cuento del volumen sistólico, teóricamente el tracto ciliar del ventrículo izquierdo es una estructura que no cambia en su diámetro en las fases del ciclo cardíaco. Por ende, el BTI es un subrogado del volumen sistólico. Entonces no tenemos que ponernos a hacer un montón de cálculos, vuelvo y repito, estrambóticos, sino que simplemente con el seguimiento del BTI como un subrogado del volumen sistólico y del gasto cardíaco, nos va perfecto. Y la explicación anatómica y fisiológica es esa, es que el tracto de salida no cambia con las fases del ciclo cardíaco. Entonces sí, esto yo creo que hay que descomplejizarlo y obviamente nos permite abrir un montón de posibilidades, tanto como decía Cata, para el diagnóstico, como el enfoque terapéutico y cambio del pronóstico de los pacientes. Cata, de verdad, felicitaciones. Muy buena tu charla. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Santi, Hola, muy buenas bueno. noches. Muchas gracias. Adelante, Pablo. O Juan Camilo. Camilo por acá. Eh, pues me uno a las felicitaciones de todos y sobre todo agradecerle a Catalina por el trabajo que hizo de compilación de todo este proceso y sobre todo creo que para la clínica y la aplicación en el día a día, tener en cuenta como el algoritmo y el proceso sistemático de la evaluación, que si ustedes ven a medida que se va haciendo desde un punto de vista fisiológico y fisiopatológico, se puede uno contestar preguntas muy claves que, como le digo yo a los residentes, uno en la unidad de cuidado intensivo casi siempre está pensando en le falta o le sobra volumen, le falta o le sobra inotropía, le falta o le sobra vasopresor, y estas imágenes y estos abordajes desde el punto de vista de los algoritmos como los presentó Catalina nos inducen a poder contestar esas preguntas con un poco más de criterio, como lo dijo Santiago, con un poco más de objetivar lo que está pasando en el paciente y no basarnos solo en los signos clínicos usuales que tenemos de presión, de llenado capilar, de perfusión, de pulsos, en fin, que no los estamos dejando a un lado, sino que los integramos en todo este concepto, y lo fácil que se va haciendo para el residente en el aprendizaje transversal de este tipo de entrenamientos en el día a día, como se aprende en la ventilación mecánica con casos clínicos y con hacer y atender pacientes que lo están necesitando, lo mismo con el ecógrafo a pie de cama. Juan, Muchas muchas gracias. gracias. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, muy buenas noches para todos y muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Santiago, muchas gracias nuevamente y a Juan. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.